Hola, yo soy Talina y esta es mi historia con lupus. Y pues sí, ya cuando nosotros llegamos, pues ya fue muy tarde porque ya la habían intubado, hasta que hablaron con nosotros uno de los médicos para decirnos la situación que se estaba presentando y que era muy difícil. Una intubación muy complicada por lo que me platican, porque toda la parte del pecho, la garganta, el esófago, los tenía yo muy inflamados y costó mucho trabajo para que me intubaran. Pero finalmente me intuban y había lapsos en que yo despertaba con el tubo. Antes de que me intubaran, un doctor se acercó y me dijo, te vamos a poner un tubo y si despiertas, vas a sentir el tubo para que no te lo quieras arrancar. ¿Me estás entendiendo? Y yo decía que sí. No sabía realmente cómo era una intubación, pero pues ya estaba yo ahí y era necesario. Y pues las alucinaciones siguieron, porque recuerdo perfectamente que ya en terapia intensiva yo me recordaba o me veía que estaba boca abajo, una posición que nunca me pusieron. Yo veía clarísimo el suelo de la camilla y veía ratas, 2 ratas, que iban y venían en toda la terapia intensiva, lo cual no puede ser. En terapia intensiva es una área crítica de salud y pues obviamente todo está limpio, hay muy pocos muebles por la contaminación que no hayan en tu cuerpo y pues ratas no había, obviamente, pero yo las veía, yo empezaba a alucinar. Trataron de extubarme 3 días después, pero no funcionó. Después de 48 horas presenté problemas y me volvieron a intubar por segunda vez. Cuando yo la veo intubada, la verdad fue algo muy difícil. Para mí nunca había visto una persona, y menos de mi familia, y en este caso nunca pensé que esta situación la fuera a vivir con ella. Fue muy difícil, sentí que algo se me arrancaba del pecho porque cuando yo paso y la veo en ese momento con los aparatos en la boca, ya todo lo que tenía y no poder hablar con ella porque ya estaba dormida, yo sentí que el alma se me iba. La verdad sentí horrible. Nunca creí llegar a verla en esa situación. Fue muy difícil, la verdad. Esta segunda vez duró más tiempo la intubación, pero yo seguía alucinando. Recuerdo que ya no abría los ojos constantemente, pero cada que los abría no veía a nadie, a ninguno de mis familiares. Cada que yo despertaba solo estaban los doctores y las enfermeras, y pocos por el área que era. Pero yo juraba que ya me habían abandonado y que ahí me iban a dejar para siempre. O sea, ya no estaba consciente de las cosas. Pero hubo una ocasión en que cerré los ojos. Clarísimo vi muchas siluetas de colores. Se veía como su aura, como cuando iluminan el aura, se veía la silueta iluminada. Era mucha gente, todas caminaban hacia un lugar. Yo los veía, los observaba, pero ellos no volteaban a verme. Ellos solo caminaban delante de mí y se iban. A la fecha
tengo muchas versiones de toda la gente que me dice qué es lo que pasó, pero eso sí recuerdo que lo vi perfectamente. Finalmente me extubaron el 22 de marzo. Me subieron al área de semicríticos y ahí me dejaron, pero yo tenía y seguía teniendo dificultad respiratoria. No mejoraba. Lo que sí, empecé a alucinar más. Recuerdo que veía telarañas y casi las podía tocar. Era una telaraña enorme que estaba en todo mi cuarto frente a mí y yo casi la podía tocar. Recuerdo que había una señora con una túnica de mi lado izquierdo, pero yo volteaba y no había nada. Habían ratas debajo de mi cama que corrían de un lado para otro. Y cuando yo trataba de enfocar la vista, tampoco había nada. Empezaba a oír que todos cantaban al mismo tiempo en cierta hora, cuando yo ni nociones del tiempo tenía ya en ese momento. No entendía por qué pasaba eso. Lejos de darme miedo, me daba mucha ansiedad. Y obviamente los doctores empezaron a darse cuenta de que lo que decía era muy incoherente. Así que llamaron al área de psiquiatría. Y los doctores de esa área llegaron a medicarme porque me dijeron que tenía yo un trastorno mixto y que no era normal lo que me estaba sucediendo. Y era más medicamento para mí. Ahí recordé a la señora de urgencias que les decía yo. Recordé que la señora ponía mucha atención y que quería que le preguntara a su hijo su nombre, su edad, dónde estaban, qué día era, porque eran las preguntas que el psiquiatra me hacía. Y yo ya no sabía ni mi edad, ni qué día era, y preguntas tan básicas no sabía yo contestarlas. Pero yo quiero creer que era porque realmente no sabes cómo contestar y no te lo tienes que aprender, sino tienes que saberlo. Entonces los doctores ahí se daban cuenta de que realmente no estabas en tus 5 sentidos. Es por eso que me medicaron. Fue muy difícil para mí. Empezaron a ponerme micronebulizaciones y empezaron a ver si reaccionaba, pero no fue así. Se me estaba complicando de nuevo, pero ya me habían intubado 2 veces, a lo que los doctores decidieron que era necesario abrirme la garganta y hacerme una traqueostomía. Yo la verdad es que, como les comento, no estaba consciente y los que autorizan son los familiares. En este caso le tocó a mi mamá porque mi esposo estaba trabajando y ella autorizó que se me hiciera ese procedimiento, lo cual me cuenta que le costó muchísimo trabajo. Y pues yo no supe de esa autorización ni de lo que me estaban haciendo hasta que terminó. Pero bueno, finalmente era necesario y no culpo a mi mamá, no culpo a mi esposo, era la decisión que se tenía que tomar y si realmente querían que yo viviera, era necesario abrirme la garganta. Finalmente, cuando me hacen la traqueostomía, me suben de nuevo a piso, pero ¿qué creen? La herida se me abrió. ¿Cómo pasó? Una noche estaba una pasante de enfermería cuidándome y en la madrugada yo sentí como una gota de sudor que te recorre el cuerpo, así sentí en mi cuello y no hacía calor y yo no estaba sudando, a lo cual se me hizo muy raro. Me moví y la pasante me dijo, ¿se siente bien? Y le dije, algo me está escurriendo en el cuello. Ella prendió la luz de la zona que estábamos y cuando me vio se quedó pálida. Parecía que había visto un fantasma. Yo no entendía por qué, pero me dijo, espéreme, no se mueva. Y yo ni me podía mover porque tenía yo una cirugía en el cuello.
yo me quedé lo más quieta posible y ella corrió para avisarle a la enfermera. La enfermera le avisó a una de sus compañeras y ellas le avisaron a los doctores. En menos de lo que les estoy contando, ya estaban muchos doctores y muchas enfermeras al lado mío viendo qué es lo que pasaba. Mandaron a traer a los doctores del área de cirugía de tórax para que revisaran por dónde estaba yo sangrando. Pero estaba yo sangrando tanto, era una hemorragia tal que me tuvieron que poner sangre porque era mucha la sangre que había yo perdido, según me cuentan, porque yo nunca la vi. La traqueostomía que le hicieron, pues yo creo que tenemos que confiar en los doctores. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Ya habíamos pasado situaciones incómodas en el trayecto que ella estuvo hospitalizada. Cuando yo no estuve presente en ese momento cuando le hacen la traqueostomía, yo ya estaba en casa porque estuve unos días con ella en el hospital y estaba yo cansado. En esa ocasión mi suegra se quedó y fue a ella la que le dieron la noticia. Al siguiente día es cuando yo me voy para el hospital y habló con mi suegra y me dijo que le tuvieron que hacer la tráqueo y la verdad yo no sabía qué hacer en ese momento. Si fue lo mejor, yo creo que fue lo mejor, porque afortunadamente, gracias a Dios y a ellos, a los médicos, ella está aquí con nosotros. Que cuando tenía yo la traqueostomía, tenía yo la cánula, que es un tubo, que aquí se los muestro, que tenía yo en la garganta. Ese tubo lo tienen que lavar, se lleva al área a desinfectar y se vuelve a colocar. Pero eso es un procedimiento muy rápido, pues porque por ahí respiraba. Entonces era importante que se hiciera rápido porque te quedas sin ventilación. Pero recuerdo perfectamente bien que cuando yo tenía esa cirugía, las flemas era un lío por el síndrome de Sjögren, que ya les he compartido que tengo. Si no lo han visto ese video, se los dejo aquí arriba. La saliva se me hacía como ligas y tapaba el área donde tenía yo la cicatriz. Entonces la tapaba de tal manera que yo ya no podía respirar. Esa saliva me la tenían que aspirar con un aparato, como si fuera una aspiradora normal, común y corriente, pero me la metían en el hoyo de la garganta y me aspiraban la flema para que no me impidiera respirar. Sin embargo, hubo una ocasión en que la flema era tan gruesa, cuando me quitan la cánula, la señorita trató de hacerlo lo más rápido posible, pero en ese momento se me tapó con la saliva el paso de aire.